es rico cuando uno ve que uno tiene ascendencia, que uno tiene clase, que digo que sea importante, pero es definitivamente rico. Significa que los que vienen con espejitos y vidrios de colores tienen que irse con un palmo de narices porque uno no es indígena, uno vino en el barco y probablemente en camarote principal. Eso es algo que uno tiene que agradecer siempre. De algún modo hay un empujón antes de uno que lo puso a uno allí. Que después uno haga un buen papel o no, bueno, todas las aristocracias se sabe que en la segunda generación se corrompen, pero es magnífico ese ser aristocracia, ese sentir que es un sentido de clase, definitivamente sí. Trabajar con mi madre fue una experiencia sobre todo intensa, muy intensa, teniendo que tener cuidado de equilibrar que la parte emotiva no se impusiera a mi interés, que era de origen emotivo también, y sobre todo por la cuestión de carácter y de destino, que en nosotros dos por momentos hace divergente, por momentos se encuentra, se superponen, y yo creo que sobre todo hubo una gran paciencia de su parte. Es la segunda vez que trabajamos en un proyecto juntos y la primera vez fue con el mar de por medio, no interactuando inmediatamente, sino cuando yo recibí los poemas de Gritos, que es parte del último poemario de ella, Gatos y Liebres. Y en aquel momento era solo Gritos, yo lo recibí, le pedí hacerlo y ella me dijo que sí. Y fue muy emocionante poder hacerlo, pero estábamos resguardados, no estábamos frente a frente. Ahora esto, yo siempre protestaba por su poder, por su autoridad, y curiosamente ella protestaba por la de mi abuelo, que de algún modo ella la reproducía sobre mí, pero esta vez yo quise que esa autoridad estuviera allí, estuviera presente, que se viera, porque hay una serie de cosas que no hay manera de decirlas con palabras, sino que es la personalidad que se impone, y eso también es parte de su esplendor, incluso si no es cómodo para otras personas, en este caso para mí. De todas formas quise que estuviera. Aún así yo creo que ella fue muy medida, muy comedida, muy linda en eso, muy modesta en su despliegue de poder sobre mí, y los dos trabajamos en ese sentido y nos esforzamos mucho y creo que terminamos bastante tensos. Por supuesto fue difícil, fue a la carrera por cuestiones materiales. Cuando ella vino yo estaba viviendo en un shelter, la tuve que alojar en un hotel barato. Siempre se quedan cosas en el tintero, sobre todo cuando se trabaja así, ¿no? Fue definitivamente apresurado, no tanto por malas condiciones de trabajo, hay un poco de personalidad caótica en mí, en eso. Creo que es una forma de trabajar y responde a determinadas cosas, a un concepto mismo ya. Pero sí se quedan cosas en el tintero, cosas que me hubiera gustado preguntarle y que estaba tan apabullado por la realidad que no salieron, se olvidé en ese momento. Pero me hubiera gustado poder ver el proceso, otros procesos de ella en cámara, preguntarle, por ejemplo, por qué todos estos proyectos de reivindicación del negro o de lo negro corren por cuenta de blancos. Su punto de vista, ¿no? Es decir, quizás, como ella bien dice en algún material, yo mismo estoy siendo paranoico, pero por eso me gusta ver
¿Qué tendría que decir otro negro sobre eso? Y hay deudas que uno tiene, hay gente que es importante alrededor de ella, que es importante para mí, que son como el cordón umbilical. Me gustaría trabajar con ellos también, aunque con ellos será más fácil. Está Nancy Morejón, que le siento verdadera devoción hacia ella, hacia su persona, y respeto mucho. Rogelio Martínez Furey, que es lo más bello que existe en la tierra, y bueno, también personas con las que ya no va a ser posible porque murieron, como Exilia Saldaña, mi propio padre, Manuel Granado. Pero hay algo, y cuando yo oigo a mi madre hablar de orgullo y de raíces y orgullo, y yo sé de qué está hablando, no es una cuestión meramente etnológica, no es etnopolítica, es existencial, es muy profundo. Cuando mi madre vino esta vez, yo creo que fue algo muy grave, una especie de regalo complicado de Dios. No es algo meramente entre madre e hijo, sino algo que tiene que ver con nuestras proyecciones, con profesionales, las dificultades en ese sentido. Creo que es un ciclo que culmina y que empezó cuando yo recibí aquel poemario Gritos. En aquel momento ayudó mucho la catarsis que yo estaba viviendo. Me había mudado recién al barrio, al gueto negro de Miami, Overtown, donde hice un plaqué de poemas en inglés macarrónico que se llamaba Songs from Overtown, y yo estaba encontrándome frente al espejo, como ese poema de ella que se llama Primera vez ante el espejo. Yo estaba pensando en eso. Justo ahora ella llega y yo me encuentro en una etapa como esa de al Palacio Real llegan mensajes a la Reina Madre, y había algo de eso. Por eso el interés en hacer preguntas que, bueno, no se hicieron, pero era fundamental para mí, o es fundamental para mí, cerrar ese ciclo que es hermoso. Y en ese sentido mi madre vino como, no sé, Yemayá en persona, con una cesta de fruta, una ofrenda, un regalo, porque vino a completar mi propio mito. Yo como mi padre, soy mi propio mito, soy mi propia escritura, solo que es lo que ellos dicen, lo que yo escribo. Y vino a completar esa imagen, como las volutas de humo con que los aztecas figuraban los diálogos en sus códices. Vino a recordar, hay cosas que son reales, maravillosas de la vida, como el hecho de que yo crecí en una gaveta de un buró en Radio Progreso, que hacía de cuna cuando ella era copista. Y inmediatamente afloraron todas las imágenes y recuerdos. Afortunadamente dice ella que yo no era un niño pesado, que yo era muy bien llevado, me jugaba con todo el mundo, pero yo me imagino de bebé en una gaveta, obviamente abierta, si no lo hubieran acusado de maltrato infantil, que hacía de cuna, oliendo la tinta de las cintas de máquina de escribir, oliendo los papeles, oyendo el teclear de todas aquellas máquinas. No eran tantas, recuerdo que no eran tantas, pero era constante y a mucha velocidad, eran copistas profesionales. Y entonces uno dice, bueno, no en balde uno vive esta naturaleza, que no es segunda naturaleza,
es primera naturaleza.